Buenas noches, bienvenidos a la videoconferencia en línea de la Universidad Guadalupe Victoria a cargo del contador Álvaro Andrés Fuente Marín, en la cual trataremos el primer tema de las clasificaciones de los activos y pasivos. Ahora bien, veamos las cuentas de los activos. En las cuentas de los activos se clasifican en activo circulante, en activo no circulante y otros activos. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar con los activos circulantes, que son los elementos o partidas en efectivos o los convertibles en efectivo en un plazo menor de un año o en un ciclo financiero a corto plazo. Vamos a ver las cuentas del activo circulante dependiendo su grado de disponibilidad. Ese es el orden que se debe de seguir. Caja, bancos, inversiones temporales, mercancías, inventarios o almacén, que es una sola cuenta, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos y anticipo a proveedores. El activo circulante está en constante movimiento y rotación de dinero. Todas estas cuentas se tienen que convertir en dinero. Las dos primeras ya están convertidas en dinero, no se necesitan convertirse, puesto que caja es el efectivo y bancos son los depósitos que hacemos a una institución financiera para depositar o sacar el dinero. Las inversiones temporales es la inversión que me ofrece el banco a corto plazo para que yo pueda ahorrar mi dinero y cuando se termine el plazo del tiempo, pues yo lo pueda cobrar. Mercancías, inventarios o almacén es una sola cuenta dependiendo cuando vayamos a comprar o vender. Clientes, pues los clientes, la principal característica es que vendemos a crédito. Cuando termine ese crédito, pues vamos a cobrar. Lo mismo que documentos por cobrar. Vendimos mercancías y nos firmaron una letra. Cuando nos paguen esta mercancía, pues mediante una letra de cambio, un pagaré, pues vamos a recibir ese dinero y vamos a romper esa letra de cambio a cargo de la persona a la cual le vendimos. Los deudores diversos son las personas que nosotros les prestamos por un concepto distinto al de la venta de mercancías. ¿Cuál es ese concepto distinto? Cuando vendemos activos fijos a crédito o cuando les prestamos a nuestros empleados. Anticipo a proveedores. Los anticipos de proveedor es un anticipo de una factura que me pagaron un 50, un 40, un 30%. Ahora bien, veamos la segunda clasificación en la cual recibe el nombre de activo fijo o activo no circulante. Son los recursos propiedad de la empresa que tienen cierta permanencia o fijeza adquiridos con la finalidad de usarlos y no con la intención de venderlos. Las cuentas son terrenos, edificios, mobiliarios y equipo de oficina, equipo de cómputo electrónico, equipo de entrega o de reparto, depósitos en garantía e inversiones permanentes. Los terrenos pues son pedazos de tierra, parcelas. Los edificios son las casas, las oficinas, etcétera, etcétera. El mobiliario y el equipo de oficina pues son las sillas, las mesas, un borrador, etcétera. El equipo de cómputo electrónico pues es una computadora, una lab. El equipo de entrega o reparto, un triciclo, una moto, un vehículo. El depósito en garantía son los servicios que contrata la empresa. Por ejemplo, vas a iniciar tu negocio y tú vas a la Comisión Federal de Electricidad y pagas un servicio en el cual ese depósito en garantía te pertenece porque tú lo vas a utilizar. Las inversiones permanentes son aquellas que son parecidas a las inversiones temporales. Aquí la única diferencia es que estas son mayor de un año. Ahora veamos la tercera y última clasificación de los activos, que recibe el nombre de activo diferido o cargos diferidos, en el cual son los gastos pagados por anticipado que generan el derecho de recibir un servicio o beneficio posterior y que son aplicables a los resultados en el periodo en el cual se amortiza, se consumen o se devengan. Aquí tenemos una relación
en la cual nos indica los gastos de investigación y desarrollo, los gastos en etapas preoperativas de organización y administración, los gastos de mercadotecnia, los gastos de organización, los gastos de instalación, papelería y útiles, propaganda y publicidad, primas de seguro, rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado. Vamos a hablar generalmente de los gastos y de los siguientes gastos. Los gastos de investigación y desarrollo son aquellos en los cuales tú vas a investigar un proyecto y tú tienes que pagar. Los gastos de etapas preoperativas de organización y administración es todo lo que vas a consultar antes de iniciar tu negocio. Los gastos de mercadotecnia son los gastos que tú vas a pagar para que tu negocio funcione mediante el producto que tú vas a vender. Vas a contratar el servicio de un despacho de mercadólogos. Los gastos de organización son todos aquellos en los cuales tú también vas a pagar para llevar un buen control de tu empresa. Los gastos de instalación, cuando le estés dando mantenimiento a tu empresa, pintura, luz, etcétera. Papelería y útiles pagamos pues por adelantado, el papel, las hojas bond, las pólizas, etcétera, etcétera, plumas. Propaganda y publicidad, pues es todo lo que vas a pagar, todo esto son gastos, todo lo que vas a pagar de publicidad, periódico, radio, prensa. Las primas de seguro son pólizas de seguro para asegurar tu casa, tu carro, tu vida, etcétera. Las rentas pagadas por anticipado, pues tú contratas un local y pagas 3 meses por anticipado. O también los intereses pagados por anticipado son, te prestaron un dinero y tú pagas por adelantado ese interés. Ahora bien, veamos la otra parte, la otra contrapartida. Ya vimos que los activos son todos los bienes que posee la empresa y los pasivos son todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Las cuentas del pasivo se clasifican en pasivo a corto plazo, a largo plazo y otros pasivos. Empecemos con el primero. El pasivo circulante o pasivo a corto plazo son las deudas y obligaciones a cargo de la empresa con vencimiento menor de 1 año o menor de su ciclo financiero a corto plazo. En las cuentas de pasivo, las principales son proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, anticipo de clientes, gastos pendientes de pago, gastos por pagar o gastos acumulados. Cualquiera de estas tres se pueden usar, es una misma cuenta. Los impuestos pendientes de pago, impuestos por pagar o impuestos acumulados, lo mismo. Es una misma cuenta. Ahora, ¿quiénes son los proveedores? Los proveedores son las personas a las cuales nosotros les compramos mercancías a crédito. ¿Qué son los documentos por pagar? Son las letras de cambio o pagarés en la cual nosotros le debemos a una persona y le estamos firmando. ¿Quiénes son los acreedores diversos? Los acreedores diversos son las personas a las cuales la empresa le debe por un concepto distinto al de la compra de mercancía. ¿Cuál es ese concepto distinto al de la compra de mercancía? El concepto distinto es cuando nosotros, empresa, le prestamos al banco y cuando compramos activos fijos a crédito. ¿Quiénes son los anticipos de cliente? Un anticipo de cliente es una cantidad de dinero que un cliente nos entrega a cuenta de futuras compras. Estas cantidades que nos entregan los clientes por adelantado pueden cubrir parte o total del importe de las futuras compras. Los gastos pendientes de pago, los gastos por pagar o acumulados, que son los mismos, son aquellos que no pagamos en su momento y se acumularon. Por ejemplo, el teléfono se acumuló 2 meses y representa una deuda a corto plazo. Los impuestos pendientes de pago igual, no pagamos nuestros impuestos y se acumulan 1 o 2 meses. Ahora veamos la segunda cuenta del pasivo, que es el pasivo a largo plazo y en el cual son las deudas y obligaciones a cargo de la empresa con mayor vencimiento de 1 año o mayor de su ciclo financiero a corto plazo, que pueden ser 2, 3, 4 o hasta 5, 10 años. Las cuentas que las integran son las hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, los documentos por pagar a largo plazo y las cuentas por pagar
a largo plazo. Las hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, les voy a dar un ejemplo, en el cual nosotros vamos al banco y hacemos un préstamo y a cambio damos nuestras escrituras, en el cual nosotros le vamos a pagar al banco durante 5, 10, dependiendo del contrato que hagamos con la institución financiera. Los documentos por pagar a largo plazo son las letras de cambio o pagaré, en el cual nosotros hicimos un préstamo, vamos a firmar y también vamos a pagar durante 2 o 3 años. Las cuentas por pagar a largo plazo, ¿cuáles son? Son los proveedores, son los documentos por pagar y son los acreedores diversos, las principales. Por eso se engloba en una sola, en la cual no pagamos ese año, pero pagamos ya al segundo o tercer año. Ahora bien, veamos la última clasificación, que son los otros pasivos o créditos diferidos. Aquí hay que tener o prestar mucha atención. ¿Qué son? Son los cobros anticipados efectuados que generan la obligación de proporcionar un servicio posteriormente y que se transforman en utilidad conforme se presta el servicio o transcurre el tiempo. Son las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado. ¿Quiénes nos van a cobrar? Las personas a las cuales nosotros les debemos. Veamos qué significa el grado de disponibilidad en las cuentas del activo. La clasificación de los valores que forman el activo, que son sus rubros, que son las cuentas, se debe hacer atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad. ¿A qué se refiere esto? A la fácil conversión de dinero que tiene una cuenta para convertirse. Pero entendamos que es un grado de disponibilidad. Un grado de disponibilidad es la mayor o menor facilidad que se tiene para convertir en efectivo el valor de un determinado bien. Y el grado de disponibilidad se clasifica en mayor y menor. Un bien tiene mayor grado de disponibilidad en tanto sea más fácil su conversión en dinero en efectivo. Pongamos un ejemplo, el activo circulante. Caja y bancos no se necesitan convertirse en dinero, puesto que ya lo son. Los que se van a convertir en dinero son clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, etcétera, etcétera. Menor grado de disponibilidad. Un bien tiene menor grado de disponibilidad en tanto sea menos fácil su conversión en dinero en efectivo. Por ejemplo, los activos no circulantes o fijos como terrenos, edificios. Ahora veamos el grado de exigibilidad de las cuentas de los pasivos. La clasificación de las deudas y obligaciones que forman el pasivo se debe hacer atendiendo a su mayor y menor grado de exigibilidad. Se entiende como grado de exigibilidad el menor o mayor plazo de que se dispone para liquidar una deuda o una obligación. El grado de exigibilidad se clasifica en mayor y en menor. Una deuda o una obligación tiene mayor grado de exigibilidad en tanto sea menor el plazo que dispone para liquidarla. Como ejemplo, los pasivos a corto plazo, que tienen un plazo para liquidarla menor de un año. Esta puede ser un mes, 2 meses, etc. Una deuda o una obligación tiene menor grado de exigibilidad en tanto sea mayor el plazo de que sea disponible para liquidarla, como las cuentas del pasivo a largo plazo, como son cuentas por pagar a largo plazo, etcétera, etcétera. Veamos ahora un ejemplo de cómo se clasifican las deudas del activo y del pasivo dependiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad y exigibilidad. Las cuentas aquí están revueltas. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Clasificarlas dependiendo a su grado de disponibilidad y exigibilidad. Veamos un ejercicio ya resuelto. Hacemos 6 columnas, 3 clasificaciones del activo y 3 clasificaciones del pasivo. ¿Cuál sería la primera del activo circulante dependiendo a este ejercicio? Sería inversiones temporales, la segunda sería deudores diversos y la tercera anticipo a proveedores. No en todas
Las empresas, no en todas las empresas, tienen que existir todas las cuentas, dependiendo al inicio de que tenga la empresa, si es nueva o no. Por ejemplo, en los activos circulantes debe de tener caja o bancos, pero sin embargo no lo tiene. Tiene inversiones, tiene deudores y tiene anticipo a proveedores. En la segunda, que es el activo no circulante, vemos terrenos, depósitos en garantía e inversiones permanentes. Vean el orden que tienen que seguir cada una de ellas. Otros activos o activos diferidos, ¿cuántas hay? Hay solamente dos: gastos de instalación y rentas pagadas por anticipado. Pasamos a los pasivos, pasivo a corto plazo, ¿cuántas cuentas hay? Proveedores, acreedores y anticipo de clientes. ¿A qué voy? Al orden que deben de seguir, como les expliqué en los ejemplos anteriores. Pasivo a largo plazo, que encontramos en esta resolución: acreedores hipotecarios y documentos por pagar a largo plazo. Y por último, otros pasivos. Aquí sí están las dos: rentas cobradas por anticipado e intereses cobrados por anticipado. Buenas noches. Cualquier duda que tengan se pueden comunicar conmigo. Gracias. Hasta la próxima.